estamos acá hoy, 25 de octubre, con Mauricio Embry y Victoria Chenque. Eh, Mauricio, Victoria Herrero. escritor de La ideología de los perros, libro que se lanza y que se ha publicado a través de la editorial Libros del Amanecer. Y Victoria, escritora, bueno, súper mega conocida, está ahora viviendo o está en este momento en Concón. Así que, hola Vicky, ¿qué tal? Hola Sofía, dos alcances. Mucha ya. Chenqui es mi segundo apellido, yo soy Victoria Herrero. Y segundo, yo creo que le estás poniendo un poquito color, no son ni mega No, ni archiconocida. no hiperbolizo nunca, por favor, no. ¿Cuándo he hiperbolizado algo? No. Bueno, pero Bueno, lo importante es que estamos aquí para poder hablar del libro de Mauro, La ideología de los perros, en relación a este momento tan importante que estamos viviendo ahora como con esta revitalización de la ideología política, del acontecer político, a nivel nacional, muy fuerte. Entonces, como el libro de Mauro tiene dentro de todo su discurso cruzado la contingencia del país, queremos tocar ciertos temas en relación a ellos para poder iniciar una conversación que derive en una lectura como más interesante del libro. ¿Ya? Así que les propongo que conversemos primero de cómo ven ustedes esta polarización constante del país. ¿Podemos decir que salimos alguna vez del 11 de septiembre del 73 o no? ¿Quién Mm, quiera partir? Ningún bueno, yo problema. creo que el autor debe partir primero, ¿no? Bueno, muy bien. Aquí ¿Le damos el honor? Ya, no tengo bueno, está problema, bien, no tengo ya. problema. Eh, Hable. sí, mira, yo sí, sí, como que de alguna manera siempre he bromeado con esto de Fukuyama y el fin de la historia, en el sentido de que de alguna manera, sin creer en eso, ¿no? Pero de alguna manera sí creo que en Chile uno podría decir que de alguna manera no salimos del 11 de septiembre del 73, en el sentido que de alguna manera ese evento como tan traumático generó que tuviéramos como una herida tan grande que realmente no pudiéramos como terminar nunca de salir de ahí y que esto se manifestara en distintas cosas, porque no es solo durante el periodo de la dictadura, sino que, bueno, primero yo te diría que durante el plebiscito del sí y el no, como que claramente se vio nuevamente esto como de la división del país, luego el momento de la detención de Pinochet en Londres, que había habido un tiempo en donde estaba, como por así decirlo, medio dormido la política, porque efectivamente había vuelto la democracia, pero finalmente igual Pinochet era el comandante en jefe de la Fuerza Armada, y después hasta el 97, más o menos, y después ya a partir del 98, de marzo del 98, senador vitalicio. Entonces era un personaje que estaba ahí de alguna manera presente, y eso ocasionaba que realmente las tensiones fueran muy grandes como para hacer cualquier tipo de cambio, y realmente no habían manifestaciones, no había nada de nada, o sea, era un país absolutamente dormido. Y de pronto el hecho de que tomaran detenido a Pinochet en Londres ocasiona que nuevamente empiecen manifestaciones que paradójicamente ahora habían manifestaciones también como en favor de Pinochet, ¿no? Que era como extraño, así como las personas de derecha ahora estaban como manifestando y le llegaba el guanaco, poco le llegaron, pero a alguien le llegó por ahí. Entonces, y por otro lado, obviamente, todo el tema de las violaciones a los derechos humanos, eh, incluso confrontaciones de alguna manera como entre los grupos. Entonces, eso era similar a lo del sí y el no, y era similar a lo que había incluso antes del 11 de septiembre del 73, y también, o sea, como el periodo antes, como esta polarización entre una ideología y otra. Y eso también ocurrió, recuerdo, para efectos de la muerte de Pinochet, que también nuevamente se genera eh, la típica lógica, es decir, murió, pero a pesar de que murió, de todas maneras está como, no sé, pues me acuerdo que hubo gente que fue al funeral, y también me acuerdo que hubo una persona que hizo la fila y esperó toda la fila, que era muy larga, para escupir sobre la tumba. Entonces, claramente ahí en ese mismo recinto hay como están las dos ideologías mostradas muy claramente.
Y claro, bueno, para el estallido social del 18 de octubre del año pasado y que todavía continúa, digamos, eh, claramente no es Pinochet, pero sí de alguna manera hay toda una herencia de la dictadura, porque básicamente la concertación, digamos, y todos los gobiernos que vinieron posteriormente han mantenido las instituciones que se crearon en dictadura y principalmente por la Constitución de 1980, que efectivamente ha tenido reforma, incluso ahora tiene la firma de Ricardo Lago a partir del año 2005, pero a pesar de eso, es una constitución que tiene una mirada profundamente católica, tiene una mirada profundamente del mundo privado, digamos, o sea, muy privatizadora, del Estado subsidiario. Entonces, efectivamente, por mucho que uno quiera hacer cambio de cualquier tipo, finalmente es muy difícil cambiar. De hecho, Jaime Guzmán decía, ¿no? Que fue el ideólogo que había que, no me acuerdo exactamente la cita exacta, pero la idea es que como que había que hacer una constitución de tal manera que incluso aunque gobernaran los opositores, lo que pudieran hacer no fuera tan distinto de lo que ellos harían, ¿te fijas? Entonces, De hecho, creo es muy que... exacta casi la frase que estás diciendo, porque la recuerdo, así que estás bien, está bien. Entonces, en realidad, claro, no es Pinochet ni la dictadura en sí mismo, como que sí puede haber sido en el sí y el no, o la detención de Pinochet, o incluso la muerte de Pinochet, pero de alguna manera vuelve esta idea porque es finalmente tratar de cambiar el sistema que ya venía de la dictadura, mantenido, reformado, lo que sea, pero es el sistema que viene de ahí. Entonces Entonces, te detengo aquí para preguntarle a Vicky, ¿cómo tú ves esta articulación de un cambio que no se puede realizar, de una constante que sigue activa por tanto tiempo en términos políticos, en términos de no movimiento, vinculada al libro, como a la ideología de los perros? ¿Qué pasa con esta cuestión del cambio? Bueno, en términos históricos, podría acotar además que Guzmán era muy admirador del régimen de Franco y que cuando cae Franco él ve cómo se cae el régimen como castillos de naipes. Entonces, la solución que él encuentra para perpetuar, digamos, ciertas ideas y también un modelo político, social y económico es a través de esta constitución. Y teniendo la experiencia de Franco, los quórums son súper altos para cualquier modificación, entonces está hecha para que modificarla o cambiarla sea extremadamente difícil. O sea, de hecho nos ha costado más de 30 muertos y más de 400 ojos. Entonces no es menor. Y yo creo que de aquí a que termine de redactar la nueva constitución, porque ya sabemos que va a ganar el apruebo, y ojalá que sea asamblea constituyente, ojalá que sea lo más democrática posible. Igual, obviamente, esto todo uno lo hace con la absoluta desconfianza, no somos tan naif de pensar de que, bueno, después todo va a salir bien al fin, eso no lo podemos dar por sentado en lo absoluto. Y con respecto a lo que me preguntaba, bueno, como con respecto a esta perpetuación, digamos, del 73 en el libro, yo creo que puede verse claramente en el desarrollo histórico y narrativo del mismo en sí. O sea, primero narra la historia de este niño gordo que crece en los 90, que no tiene mucha idea como de quién es quién. A eso quiero agregar de que en el fondo la fractura del 73 es tan grande que el país recién está hablando de política de manera cotidiana y que es un tema para todos.
Entonces, y eso yo creo que se vio reflejado mucho en los niños de los 90, que eso está muy bien descrito también en el libro, con respecto a los monos animados que veían, que jugaban a los tazos, qué es lo que hacía el niño de los 90, cuáles eran sus ocupaciones. Sus ocupaciones estaban lejos de cualquier tema político. O sea, cuando le hablaron de Allende y de Pinochet, se los imaginó como los monos de Dragon Ball, como Picoro y como Goku, no sé, corrígeme si me equivoco. A lo mejor no era Picoro, pero Sí, Goku sí, sí. era vida, está bien. Eh, entonces, claro, vemos como a esta masa como esta masa de niños que hoy tiene, ¿cuánto? 30, 35 años y que recién hoy día se están percatando de lo que es la política. Y vemos enfrentado también a estos niños que eran más bien de familias de izquierda, que tenían el tema súper claro porque el papá trabajaba con derechos humanos. Entonces, vemos esta polarización también en niños que crecen en casas de derecha, que son los que le meten el miedo de que vamos a volver a la UP, que los comunistas venían detrás nuestro, se insinúa un poco este tema del plan Z, por ejemplo, y versus estos otros niños que, que sabían absolutamente todo lo que había pasado e incluso a uno de ellos le habían matado al abuelo, ¿no? Y también a la personaje que me encantó, ese personaje Frida. Este personaje Frida que también le habían matado los papás, entonces teníamos a estos niños que los acusaban como de reaccionarios y en realidad eran niños que les habían hablado sobre la realidad. Entonces, ese tema como de que la mayoría de los niños chilenos hayan crecido como sin una narrativa histórica del país y sin un concepto o sin una percepción de la realidad sólida, eh, es complejo, porque vemos que hay toda una masa de juventud que no tiene ninguna conducción consciente, que no tiene ningún interés revolucionario hasta ahora. Que de hecho, eso es súper interesante lo que estás planteando, porque precisamente los niños que crecieron en los 90, en los 80 y que crecieron con esta seria falencia, como tú dices, de una narrativa histórica, es totalmente lo opuesto a los jóvenes que están ahora moviendo las cosas, en el fondo. Digamos que todo partió el año pasado, el 19, perdón, el 18 de octubre del 2019, porque fueron jóvenes, chicos de media, quienes empezaron el movimiento finalmente. Es muy distinta a la realidad de los niños que están en la ideología de los perros, que es un poco esta generación que tú bien dices, tiene entre 30 a 35 años más o menos ahora, que están viendo cómo las cosas están cambiando. Es súper, súper, súper interesante. Y aquí tomo a Mauro para preguntarle cómo hiciste o cómo gestaste este movimiento de ser como quien capta esta, no quiero decir apatía, porque no es una apatía por la política, sino que es de plano un rechazo a querer conversar, a querer enterarse, en primera instancia, cómo se capta ese rechazo a querer eso, pero también a saciar la curiosidad de saber qué pasó, por qué hay como tanto secretismo y tanta cosa rara como con los papás respecto al tema de la dictadura. Sí, mira, en realidad yo creo que todo tiene que ver con que efectivamente cuando se viene de una familia de derecha, digamos, la política no se toca tanto, porque no era como además como, entre comillas, eran los triunfadores en el sentido de que, claro, si bien había vuelto la democracia, de todas maneras las instituciones eran las que habían, como digo yo, permanecido de la dictadura, entonces no había una necesidad de reivindicar nada. ¿No? A diferencia, por ejemplo, de una familia de izquierda en donde habían había detenido desaparecidos, habían habido muertes, que todavía ni siquiera se había hecho justicia de nada. No es que ahora se haya hecho mucho tampoco, pero por lo menos ahora, no sé, por último, hoy es mal visto negarlo. Hay gente que lo niega todavía, pero en esa época había gente que incluso políticos, o sea, descaradamente lo negaban. Entonces,
me parece, un momento en donde la apatía era muy fácil que estuviera en un niño de una familia de derecha, porque como también comentaba Vicky, no se relacionaba, no era algo que se comentara, ni era un tema relevante, sino que lo relevante era, no sé, comprar, ¿no? Comprar el último juguete, ver televisión, consumir tele, consumir juguete, etcétera. Pero evidentemente, y obviamente siempre hay algún elemento autobiográfico en el asunto, a mí particularmente me pasó que me llamó mucho la atención cuando tenía yo precisamente como 10 años más o menos, perdón, tiene 11, pero más o menos, el 98, y fue la detención de Pinochet, y llegó un compañero a preguntar, ¿no? Como, ¿eres pinochetista o comunista? Además, como así, como que uno u otro, no puede ser algo así como intermedio, ¿no? Y empezamos a hablar de eso. Entonces pasamos de hablar y de tocar el tema de los tazos o de Dragon Ball, ¿no? A de pronto empezar a hablar de estos temas que son propios del mundo adulto. Entonces, a mí eso me llamaba la atención porque evidentemente cuando una persona crece con ciertas ideas, ¿cierto? Que de alguna manera, de una u otra manera ha escuchado de su familia, y de pronto se topa con gente que también quiere mucho y que son importantes, como son los amigos, porque realmente los amigos en un momento de tu vida pasan a ser más importantes que la familia, de cierta forma, ¿no? Y el momento en donde crece, que es precisamente. Entonces, de pronto ve que estas personas opinan totalmente distinto que sus padres. Entonces ahí viene la curiosidad. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Hay algo ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que mis papás están equivocados? Quizás puede ser. ¿Será que mis amigos están mintiendo? No sé, entonces esa pregunta y ese conflicto, volviendo al tema de la fragmentación que decíamos del protagonista, era como, siempre para mí fue como el eje de la historia, ¿ya? Como el conflicto y un conflicto que es personal en realidad. Es ideológico también, pero para mí lo más interesante era que fuera personal, era como lo que he comentado en otras ocasiones, es como o traiciono a mis padres o traiciono a mis amigos, ¿no? Como verlo así, quizás se ve como medio absoluto, pero ese es como el conflicto del personaje, y la razón por la que empieza a investigar es por eso, ¿no? Porque empieza a escuchar cosas que de pronto no escuchó en su casa, y no las escuchó por lo que decía, porque la gente de derecha en general no tenía una verdad muy, muy clara, ¿no? Ellos, y realmente no era algo que se hablara constantemente. Y si se hablaba eran como siempre, como frases hechas, ¿no? Como las típicas frases, como era una guerra, no sé, que también nos lleva un poco al otro tópico, como íbamos a hacer otra Cuba, como ese tipo de comentarios que también están como presentes en el libro y que a veces pueden parecer un poco clichés. De hecho, en algún momento me lo cuestioné, como los diálogos, de pronto decir, chuta, esto no será como medio cliché, pero realmente después me di cuenta, escuchando nuevamente comentarios así, que no podía hacer otra cosa porque si estoy reproduciendo en esta cosa como media mimética mía, estoy reproduciendo realmente lo que piensa la gente de esta extrema, sobre todo pinochetista. Y la verdad es que esos son los tipos de comentarios, son frases que son hechos. Eso mismo me lleva a que podamos abordar un poco el asunto del lenguaje, de cómo está esta ideología presente en las formas de habla que hay en el libro y que se grafican ahora mismo. O sea, en el libro está el asunto de que, porque son los 90, porque es esa época, de que en el fondo si ganaba la UP, o si, no sé, pues Allende no hubiera muerto, qué sé yo, íbamos derecho a ser Cuba. Y ahora estamos viviendo la actualización constante de que no vayamos a ser Venezuela. Y de hecho se acuña esta cuestión de decir Chilezuela como por un futuro próximo. Entonces, ¿cómo ven aquí, Vicky, te pido la palabra a ti? ¿Cómo ves tú, Vicky, la actualización está como puesta en escena de nuevo de esos temores de la polarización del mundo en relación al discurso, al lenguaje? Porque en la novela está y lo estamos viviendo todo el día, o sea, en la tele, en la radio, en todos lados está esta cuestión de que no seamos Chilezuela. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Bueno, primero quería comentar un poco con el tema anterior, el tema como de estos jóvenes que crecen sin tener como una identidad política en el fondo, porque se las han negado, porque tampoco a la derecha le conviene mucho hablar
de sus crímenes, digámoslo así. Pero sin embargo, también vemos que estos jóvenes, que cuando fue la Revolución Pingüina, fueron estos mismos jóvenes los que inician la Revolución Pingüina y los que en el fondo hacen como la primera gran protesta a nivel país y que fue en el fondo como que rompe un poco el hielo como con el tema de la política chilena y luego se toman las calles y luego son los profesores de los chicos que se saltan los torniquetes. Entonces hay una cuestión que es muy curiosa ahí porque aunque son, en general, nuestra generación trató de, o las generaciones anteriores trataron de que esta generación creciera despolitizada, finalmente nos dimos cuenta bueno, que los jóvenes no son tontos. O sea, que de alguna manera se iban a enterar, como le pasa al protagonista, que se entera de que este viejo con cara de pollo, como decía él, todo lo que había hecho, que había afectado a gente directa que él conocía, y después adulto tiene otra posición de las cosas, viniendo de un hogar muy pinochetista. Entonces, es una generación que es bastante interesante porque es súper menospreciada, pero en realidad también ha hecho muchas cosas y sola, porque no tenía conducción política, porque no tenía conducción consciente, porque ni siquiera tenía filosofía precursora, sino que simplemente agarraron como este conocimiento al que pudieron acceder y trataron de hacer algo desde, o no sé, desde la intuición, digamos. No era que fueran un montón de jóvenes militantes de partidos de izquierda, o la mayoría son jóvenes como que van por la propia conciencia y están dispuestos a perder los ojos y están dispuestos a perder la vida y el problema es que nosotros estamos dispuestos a morir, pero ellos están dispuestos a matar. Y con respecto a lo que me preguntabas tú, como de estas terminologías lingüísticas, bueno, lo dije súper mal, pero terminología lingüística ya, así como que parezco ya, no, pero de estas formas lingüísticas, digamos, como de estos discursos, en el fondo son bien básicos, como que vamos a hacer Chilezuela, que vamos a... el símil, que vamos a volver a hacer la UP. Tiene que ver mucho porque tiene que ver mucho con el tema de la dictadura, que en el fondo eso convierte a Chile en el experimento latinoamericano de los Chicago Boys, que nos interponen un sistema a la fuerza, un sistema que según Naomi Klein, por ejemplo, que profesa libertad, pero sin embargo en los países en los que se estaba aplicando estaban en dictaduras bastante, bastante sangrientas. Creo que las dictaduras latinoamericanas y particularmente las chilenas se recuerdan en la historia universal como las más violentas que hayan ocurrido. Entonces, espérame, que perdí un poco el hilo. Me suele pasar. Lo que sucede es que, claro, ay, se me fue la palabra, perdón. Llegan y nos ponen un sistema por la fuerza y la única forma de mantener este sistema es a través del miedo. Entonces, no hay una voluntad, menos una voluntad colectiva, hay miedo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Intervienen en la economía para decir que el sistema socialista que se estaba implementando no funciona. Entonces se quiebra la economía, se produce un shock, viene la dictadura a salvar... vienen a salvar a este país que se está hundiendo por el socialismo, aunque hay muchísimos informes que concluyen que hubo una intervención directa de Estados Unidos y eso es indiscutible. O sea, no lo estoy diciendo porque me parezca, sino que porque así está absolutamente probado. Y la estrategia
de el ejercicio de poder resulta a través del miedo. ¿Y cómo asustas tú? Tú no asustas como con grandes promesas a largo plazo. Tú asustas con cosas precisas, concisas, que le vayan a significar perjuicios inmediatamente a la gente. Entonces, bueno, también unido a otros factores como la destrucción de la educación pública, todo el tema de, por ejemplo, la introducción de drogas en las poblaciones, hubo todo un distanciamiento de la población en general con el conocimiento y con el conocimiento real, o sea, de la realidad me refiero. Entonces vemos que se empiezan a reproducir estas frases hechas que están hechas para que se reproduzcan inmediatamente. Vamos a hacer como Chilezuela. Va a volver la UP. Estamos en guerra. Que es lo mismo que decían en la dictadura, como no, es que esto era una guerra, porque el plan Z, que nos venían a atacar, y la verdad es que ocurrió la dictadura y resulta no era, que el pueblo no era un ejército, que es lo que no ha entendido nuestro presidente Sebastián Piñera. De hecho, nos declara la guerra. Después se desdice, pero sin embargo en toda la pandemia ha comprado un armamento para reprimir que ni les cuento. Entonces vemos cómo el miedo ha sido una constante en la derecha para gobernar y también para influir en las opiniones. Vemos también el tema de los montajes, que son tan burdos también. O sea, son burdos obvios, pero no les interesa porque les interesa el impacto de prensa. Entonces, siempre encuentran... Estamos en el ejemplo de la prensa, del medio, de lo visual, o sea, estamos en la contingencia de eso, o sea, todo es inmediato, todo es ahora y todo tiene que ser impactante, porque la gente tiene una capacidad de retención mínima también, entonces el impacto tiene que lograrse ya y se pasa a la siguiente noticia. Claro, entonces lo que pasa es que generalmente te ponen un titular, generalmente tergiversado, y saben que la mayoría de los lectores no abren la noticia, leen el titular. Entonces, lo que pasó con Jade, por ejemplo, que le preguntan sobre Mar para Bolivia y él dice, bueno, eso hay que decidirlo en plebiscito porque un presidente no puede tomar esa decisión solo. Y en los titulares salió, Jade le quiere dar mar a Bolivia. Entonces hay un montón de gente que piensa que Jadwe dijo eso, independiente si estamos de acuerdo o no. Digo que es la forma como se me ocurre ahora de retratar lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces la manipulación del discurso también ha sido clave. En el fondo todas estas cosas operan casi como un aparato ideológico. Claro, de hecho lo llevamos incluso al contexto del libro, cuando a Andrés, al protagonista, se le empieza a explicar de política y lo hace un primo que estudia Derecho, entonces como que es una fuente válida de información, estructura cierto discurso, pero también pasa algo interesante, que en el fondo es cuando este chico va a tratar de replicar ese discurso, da los argumentos, qué sé yo, pero cuando se queda vacío de contenido, apela inmediatamente a una cuestión como de pisotear el discurso del otro. Entonces, en relación a eso, Mauro, ¿cómo opera esta forma de comunicar, no sé, de traspasar esta sensación de ser político en tu libro? Sobre todo porque estamos hablando primero de que son niños. Entonces, ni siquiera hemos entrado al momento adulto de Andrés, sino que estamos hablando en términos de niño. ¿Cómo opera esto? O sea, como te digo, yo creo que la idea era mostrar principalmente cómo los niños en general, o sea, a veces cuando no conocen, obviamente entienden algunas cosas a medias, porque también la explicación del primo en este caso era muy sofisticada también como para el niño, no es que fuera tonto, pero obviamente era un niño de 11 años, entonces la explicación de una persona que está en primer año de derecho era como muy elaborada.
Entonces, evidentemente, y con los nervios, además de enfrentarse a los amigos que como en el fondo estaban en el otro bando como de izquierda, por así decirlo, ni siquiera de izquierda, pero como de que se quedara en Londres, Pinochet, entonces hace que tartamude, que se confunda, que confunda los términos, y finalmente, como digo, nuevamente, el tema más que político en ese caso era como lo emocional, ¿no? Porque sus amigos lo estaban atacando, se estaban burlando de él, entonces ahí un poco le sale como toda la rabia que tiene acumulada por el bullying que le puedan haber hecho, pero efectivamente el discurso que da es un discurso de odio y es un discurso digamos, de la extrema derecha pinochetista, que es como en el fondo apelar y burlarse o hacer mofa incluso de una situación como de violación de los derechos humanos o de asesinato en este caso. Pero entonces eso, es como que él está entendiendo que eso no corresponde, pero llegado el momento en donde se ve como perdido, finalmente igual sigue siendo parte de su familia, ¿no? Sigue siendo parte y repite el discurso aprendido, que es lo más fácil, lo que tiene a mano, como dices tú. Eh, entonces, eso, como digo, no es que él lo piense realmente, o por lo menos no lo sé en realidad, porque el personaje, quiero decir como que no lo sé. Yo creo que no lo piensa, creo que más bien es como la rabia que le da a él y lo lanza, ¿no? Como lo lanza como si pudiera de alguna manera, de esa manera también vengarse de las otras veces en que los niños lo han molestado, ¿no? De hecho, en relación a eso, porque esta cuestión está el tema de la rabia, del bullying, de saberse parte de algo que sus amigos no están, con lo que no están comulgando todos, entonces ya hay como ese primer desencuentro. ¿Cómo esa frustración de este niño, de este chico eso, sigue persistiendo cuando es adulto y ya se enfrenta a otro dilema de nuevo, de corte ideológico, político y familiar, al tener que estar ahí envuelto en un tema finalmente de derechos humanos, de Sí, plano? es que ahí el problema es el mismo en realidad. Yo creo que esa es como por lo menos, finalmente no, al igual que como Chile no salió del 73, el protagonista tampoco salió de ahí, ¿no? Como que crece y a lo mejor puede tener su posición política más clara, pero aún así el conflicto con su familia sigue siendo el mismo, ¿no? Y le queda la duda en este caso, no sabe. Habrá participado el padre de él o no en un tema porque claro, está citado el padre en una audiencia por tema de violación de derechos humanos, entonces está la duda constante, ¿no? Y está la duda, y si fue, y si hizo algo, y que si hizo algo, lo voy a dejar de querer, no lo voy a querer. Entonces, nuevamente insisto en que es un conflicto emocional, ¿no? Que obviamente está dado por la política, en el contexto de la política. Pero es un conflicto netamente emocional, es decir, ¿qué hago yo si pasó eso? ¿No? ¿Cómo me comporto? ¿Qué tendría que hacer? ¿No? Que es como también un tema moral, también, como yo pienso de esta manera, mi familia piensa de esta otra, y qué pasa si además no solamente no piensan así, sino que además participaron, o participó en este caso el padre, en algo más concreto, ¿cachai? Que ya sabiendo ahora, porque quizás de niño no sabía, lo intuía, lo aprendió, y ahora ya tiene la certeza de que eso ocurrió, y ahora es como, tuta, me enfrento nuevamente a ese pasado del cual he querido de alguna manera salir, pero vuelve, ¿no? Vuelve una y otra vez y vuelve de una manera mucho más compleja, que es como ya directamente enfrentándose a una situación donde el padre tiene que ver frente a la justicia y ver si es que realmente hubo una situación o no de violación a los derechos humanos. Entonces, por eso digo yo que no me parece tan diferente la situación. De alguna manera él sigue, quizá ahora ya no están los amigos, pero sigue con la duda de traicionarse a sí mismo, quizás, ¿no? Que es peor, o sea, no sé si es peor o mejor, pero es también lo mismo, ¿no? O sea, de alguna manera apoyar o acompañarlo es de alguna manera tratar de defenderlo, ¿no? Entonces, eso genera un nuevo conflicto interno, ¿no? Como digo, traicionando en este caso ya no solamente o sea, a sus amigos, sino ahora ya directamente a su ideología o a sus pensamientos. Y, Claro. y claro, bueno, eso es un poco. Y quería, perdón, hacer una mención también, volviendo más atrás, ¿no? Lo que decía la Vicky de lo de los pingüinos, por ejemplo, la revolución pingüina y todo, que efectivamente es así. Pero a mí me pasa algo curioso porque yo creo que siempre he estado como justo en la generación
por decirlo, anterior a que ocurran los cambios. ¿Por qué? Porque yo salí el 2005 del colegio, y el 2006 fue la revolución pingüina pues, en el colegio, ¿cachai? Después salí el 2010 de la universidad, y el 2011 fue el tema universitario. Entonces, me da risa porque realmente digo, no es que uno no va a participar, ¿no? Pero a lo que me refiero es que igual no viene de adentro, ¿no? Puede uno adherirse, ya sea directamente, materialmente, ideológicamente, pero igual no es el que está gestando, te fijo, no está gestando el cambio. Entonces, claro, en el caso quizá, en el caso de la Vicky, que es menor que yo, puede que sí, pero los protagonistas del libro son más o menos de mi generación, entonces igual se nota, ¿no? Que a pesar de que puedan adherirse o participar, no son los que gestaron los cambios, sino una generación o dos después, ¿te fijas? Y entonces en ese sentido igual la despolitización, la desarticulación de todos los grupos intermedios de lo que sea, ¿no? Como que se nota profundamente en el tipo de personaje y ciudadano que crea después. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda cambiar, pero quiere decir que igual creo que esa despolitización se nota de alguna manera, ¿no? Y como te digo, por lo menos en mi caso particular, se notó en esto, que siempre he estado como desfasado, ¿no? Genero los cambios justo los que vienen después que yo. Ya, pero mira, digamos que igual volviste justo a tiempo de Barcelona para lo del año pasado. Claro, sí, Llegaste justo, por último, los requerimientos. Es verdad, es verdad. De hecho, traje todo. Yo soy el responsable. Claro. Claro, está ahí metido ahí con las fuerzas. Claro. Bueno, no vamos a decir nada más. Vicky, y para ir cerrando un poco esta instancia, ¿cómo ves tú la inserción de un libro, literatura, ficción, que está un poco alojado en esta contingencia, sobre todo? Nosotros con Mauro ya hemos hablado respecto a la posmemoria, respecto como ya a esta cuestión como de ser desherederos un poco de los procesos, porque no somos agentes directos finalmente, son otros, son los más jóvenes quienes están ahí moviendo en primera línea las cosas. ¿Cómo ves tú entonces la puesta en escena de un libro como La ideología de los perros en este momento en Chile, ahora, 25 de octubre del 2020? Además, una fecha tan icónica. Ay, perdón. Bueno, a ver, déjame... ¿Me puedes sintetizar la pregunta, por favor? ¿Te refieres a...? Ya. Mira, yo creo que tenemos que tener en consideración la importancia de los símbolos. O sea, ¿por qué al gobierno le parece tan terrible que pinten la estatua roja de Baquedano? Porque es un símbolo muy potente. O sea, ¿quién es Baquedano? Baquedano ordenó un genocidio al pueblo mapuche y es la estatua que ha estado ahí donde han estado también nuestros caídos. Entonces se pinta de rojo esta estatua que es muy admirada desde un punto de vista colonial, pero que en realidad, de hecho, está bañada en sangre. Entonces, ¿por qué es tan importante para el gobierno eso? Es por la importancia del símbolo y de la transmisión de los símbolos también. O sea, si pintamos a esta estatua que es tan representativa como de estos gobiernos de centro izquierda, derecha, y también todo lo que representa como este nacionalismo, como de nuestros generales, de nuestros héroes. Chile no tiene héroes, o al menos no son militares, no son de las Fuerzas Armadas. Entonces, este es un libro que recorre la historia que viven los hijos de la dictadura, los niños que eran muy chiquititos cuando volvió la muy entre comillas democracia, y los que no habían nacido, cómo viven ellos este pedazo de historia que está como suspendida entre el 73 y ahora.
Yo diría que la memoria es el diálogo de los muertos con los que aún no nacen. En el fondo, aunque no seamos los actores principales ni en los 70, ni los actuales, somos los que vivimos o crecimos en un proceso de la historia de Chile que fue muy como de suspensión, como de estar durmiendo, como de estar pensando en otras cosas, como si escuchara llover, como mirando para otro lado. Entonces el libro retrata muy bien esto, como de cómo viven este proceso político los niños, los hijos de la dictadura o los que vienen después. Finalmente cómo esta visión también es necesaria, porque en el fondo nosotros vivimos como un periodo que fue súper de transición, en el fondo, como que recién ahora terminó la transición o recién ahora va a terminar la transición de la democracia. Entonces yo creo que este libro es valioso porque retrata todos estos años de transición, porque recién ese periodo histórico va a acabar en un par de años, cuando tengamos la nueva constitución, y que tenemos que tener en cuenta de que tenemos que pelear cada artículo de la constitución en la calle, que tenemos que generar espacios territoriales de conversación y de diálogo y de reflexión, porque tenemos que tener en cuenta, o sea, tener claro qué es lo que queremos. Porque en el fondo ahora sabemos bien lo que no queremos. No queremos el mismo sistema, no queremos a los mismos gobernantes, no queremos. Bueno, pero entonces, ¿por qué sistema lo vamos a reemplazar? Yo no sé si lo tenemos tan claro como a nivel más masivo, digamos. Yo no sé si ahora nos preguntaran, o yo le pregunto a Mauricio, ¿por qué sistema deberíamos cambiar el actual? ¿Y a quién ponemos de presidente? Sí. No sé si lo tenemos tan claro. No, pues obviamente que no lo tenemos tan claro. Bueno, estamos dibujando las líneas ahora, pues si recién salimos de ir a votar, recién. Claro, pero lo que pasa es que urge, porque si no las dibujamos ahora mismo... se va a imponer cualquier cosa, siempre. Exactamente, nos pueden meter otro gol, y de media cancha. Bueno, lo importante ahora es seguir generando instancias de discusión, seguir pensando, seguir trabajando desde los frentes en que uno pueda para colaborar en este proceso creativo, porque este es el momento, el proceso creativo es ahora, el proceso creativo de bajar toda la narrativa histórica que tenemos acumulada ya. Exactamente. Darle cuerpo, sustento. Y bueno, y en eso, nada, pues Vicky, te agradezco mucho el aceptar participar de esta conversación. No, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, Vicky, de verdad te pasaste. Muchas gracias. Nosotros estamos súper felices de que hayas dicho que sí, así que nada, se Apruebo. Aprobamos todo. Aprobé la invitación. No, de verdad, muchas gracias. Gracias por tomarte el tiempo de leer el libro y todo. Así que... Obvio. Ya, pues chicos, entonces lo dejamos acá y bueno, la invitación está abierta para que adquieran la ideología de los perros. Esto está en la página de librosdelamanecer.cl, lo pueden adquirir ahí, el libro ya está impreso, prontamente empezará su recorrido a librerías, así que ya es momento de adquirirlo. Así que con esa invitación los dejo para que podamos seguir esta jornada, insisto, histórica. Así que estén súper bien. Vale. Chao. Chao.